Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenemos una nueva jornada donde vamos a tratar el tema de la clase y hacer un recorrido por lo que veníamos trabajando. Así que eh, están mis compañeros Guillermo y Juan del equipo. Así que bueno, Guillermo, como es su costumbre, nos va a acompañar y a deleitar con su mensaje. Guillermo, buenos días. Buenos días a todos. Un poco la idea del encuentro de hoy es hacer un breve repaso por los temas que hemos ido abordando en el curso hasta el momento, a propósito del particular nombre que decidimos poner a este curso. Nosotros hablamos de romper el mito de la unidad en las prácticas de enseñanza. Eh, Antes de pasar a este título tan pomposo, digamos, me gustaría dar respuesta a algunos de los mensajes que venimos recibiendo a través de los chats y de los foros. En principio, hemos tenido inconvenientes en la página, hasta nuestros permisos de edición. Lo que pudimos hacer es ampliar los tiempos porque recibimos consultas que por motivos laborales, por problemas de conexión, había gente que había participado de manera discontinua de las respuestas de los trabajos que fuimos subiendo. Entonces lo que hicimos es extender la fecha de todos los plazos. Entonces van a ver ahora que puedan responder en los foros, entrando simplemente y cliqueando la opción responder. Con respecto a las tareas, ahí sí tenemos un problema, que de aulas web de la universidad nos están respondiendo a ver cómo se puede subsanar. Por ahora, lo que van a poder ir actualizándose de a poco es con el tema de los foros. A mi correo he recibido muchas tareas que son muy interesantes. De última, en el peor de los casos, mientras se subsana esto, pueden enviarlo a mi casilla de correo y después lo incluiremos en una pizarra, así todos van comparando las propuestas, cómo cada uno desde su localidad, desde su disciplina, aborda los problemas comunes que nos planteamos en el curso. Entonces, sepan que los foros están abiertos, simplemente con responder van a poder participar de las discusiones. Con las tareas nos resta una respuesta que nosotros no pudimos resolver en la página porque no tenemos permiso de edición. Eso lo tiene el creador de la página, que es la universidad. Una vez que nos digan cómo es la rutina de acceso para poder permitir el acceso a ustedes, o ellos lo hagan, lo vamos a estar comunicando. Así que, sin más, vamos a abordar el tema de la clase de hoy. Romper el mito de la unidad. ¿Por qué planteamos que existe una unidad? ¿Y una unidad de qué? Entonces, se nos ocurría que para dar una dimensión del espesor que tiene el problema de una respuesta única, de un pensamiento único, de una tendencia a homogeneizar todo tipo de tratamiento. Ustedes nos remiten en sus trabajos, en entrevistas, en chats, en foros, lo que nos transmiten es que sus alumnos, los contextos en cuanto a ustedes, en donde ustedes intervienen, son de lo más diversos. Conviven en un mismo aula, sea de la localidad que tomemos como referencia, de la asignatura que tomemos como referencia, conviven personas muy distintas, con distintos niveles de aprendizaje, con distintos deseos, con distintos niveles de acceso a la cultura. Son cada vez más desiguales, dicen ustedes, cada vez más distintos, cada vez más heterogéneos. Sin embargo, la currícula, el tratamiento pedagógico de los contenidos, lo que se desprende de los libros de texto es una vertiente cada vez más homogénea. Lo mismo ocurre con lo que ocurre afuera de la escuela. Cada vez el mensaje es más unívoco. Como consumidores somos tratados todos de la misma manera. La oferta es la misma. No particulariza, no toma en cuenta las diferencias, los deseos, las necesidades de los sujetos.
Entonces, si queremos analizar por qué motivo la escuela, por qué motivo los medios de comunicación, la fábrica, la escuela, la iglesia y todos los elementos donde nosotros y nuestros alumnos hilvanamos, construimos nuestra subjetividad, tienden a una forma de pensamiento único, a una forma que esencializa una única respuesta. Esto se lleva a las patadas con lo que ocurre en la práctica. Los sujetos son cada vez más diversos, cada vez más distintos, cada vez con necesidades y particularidades especiales. Bueno, ¿a qué obedece esta ruptura, esta disonancia que estamos planteando? Bueno, para hablar de esto tenemos que historizar un poquito para comprender un poco este presente. Si nosotros nos referimos al proyecto de la modernidad, vamos a encontrar las raíces de esto que el sistema propone e impone. A partir de la modernidad se abandona la idea de que los sentidos, que la fe, que la experiencia directa con las cosas era el modo forma de conocer, era el modo forma de estar en equilibrio con el mundo. Los sentidos, la fe, la creencia, el orden religioso, era lo que daba cohesión al mundo. Ese orden fue cambiando a partir de la filosofía, la pedagogía, la geometría, la matemática y los descubrimientos. A partir de el orden médico que empieza a, digamos, traspasar las fronteras de la piel para prolongar la vida. Pero antes esto hubiera sido imposible. Junto con el comercio, junto con innumerables cambios, dejamos de lado un orden universal, cósmico, trascendental, donde todos estábamos unidos y todos éramos de la misma manera. Ninguna producción antes de la modernidad reconoce un derecho de autor. Las fábulas, las obras de arte de este periodo son de autor desconocido, porque ninguna persona podía pensar en la categoría persona, en la categoría individuo. Éramos un colectivo, éramos una verdadera comunidad, donde el funcionamiento del cuerpo, como el funcionamiento de un río o de las cosechas, era el mismo y se explicaba de la misma manera, a través de una cuestión de orden mágico. La modernidad reemplaza ese orden que durante más de 17 siglos le dio coherencia, cohesión al mundo y ubica la razón en el centro de la escena. Cambia un orden sostenido por la iglesia y el rey y el señor feudal por las democracias. Y a partir de ahí, el proyecto político del Estado-Nación surgiente es lograr el control a través de ciertos mecanismos que construían una racionalidad donde no la habían, que tenían que sustituir un orden donde la fe y la creencia había sido el motor, lo que daba paz, tranquilidad, funcionabilidad a ese sistema, y ese orden fue el orden de la razón, a través de la teoría, a través de la ciencia, a través del conocimiento, las personas podían explicar las cosas, y ese orden incipiente llegó hasta la actualidad para convertirse en un principio de autoridad que determina la manera correcta de enseñar, de transmitir un contenido, esa manera que la ciencia cristaliza como la manera de aprender. Por supuesto que es muy fundamentada, por supuesto que el proyecto de la modernidad nos sirvió para tener una mejor calidad de vida. Ahora, es necesario pararse críticamente frente a todas las teorías que a través del conocimiento el hombre ha generado acerca de todas las áreas que ustedes quisieran imaginar y plantear que no hay manera de encorsetar
en un formato único acerca de cómo conoce el hombre, de cómo se apropia de los conocimientos. Digamos, no hay manera de pretender desde la didáctica que una sola presentación de la tarea con una manera de presentar el tema, con una manera de explicarlo y con una manera de evaluarlo, que sea común a todos los alumnos, a todas las localidades, a todos los niveles, a personas con discapacidad, a personas convencionales, a personas excluidas que comen una sola vez al día, a personas que están atravesadas por cuestiones de género. Entonces, si no tomamos en cuenta al sujeto que está enfrente y al contexto, estas recetas que apuntan o apuntaban originalmente y ahora de una manera más sofisticada a que el poder que la burguesía por primera vez detenta y tiene no se pierda por personas que busquen otro sistema. Entonces, el sistema lo que plantea es una homogeneización, una manera de que todos los sujetos hagamos lo mismo. Es paradójico, porque todos deseamos ciertas cosas. Y a pesar de que las personas que nos escuchan, Juan, Miriam, Leo, piensen y necesiten las mismas cosas, no nos podemos juntar para conseguirlo. Las posibilidades de conseguir un empleo o de acceder a una entrada de Luis Miguel ahora que viene a la Argentina son pocas. Entonces, competimos como a codo con los demás, como si estuviéramos en una gran maratón. Ya la idea de comunidad, la idea de un mismo orden, desapareció por completo. Cada individuo es responsable de lo que le ocurre. En la vertiente educativa, algo habrá hecho mal nuestro alumno para no aprender, no atiende, no presta atención. El docente explica, le reitera la tarea, sin embargo, el alumno es inmaduro, no comprende. Ahora, ¿cómo puedo yo, eh, digamos, evaluar a todos los alumnos como si fueran paquetitos de cigarrillos, atados de cigarrillos, donde dan la misma cantidad, la máquina lo formatea de la misma manera? Esto sabemos a las luces que es diferente. Entonces, algo habrá que replantear de este orden que vino para quedarse, que plantea una nueva tecnología de construcción del saber, de gestión de la vida cotidiana, que tiene más que ver con el control que con la consecución de los deseos, con el respeto a las diferencias individuales. Entonces, por ese motivo, lo que está en disputa es lo personal de los sujetos, sus deseos, sus necesidades, las imbricaciones profundas. En la sociedad de consumo, la Coca-Cola o el elemento es el mismo para todos. No importa cómo seamos nosotros, no importa en qué localidad, no importa en qué región, nosotros nos tenemos que adaptar a eso. El programa nos delimita un único camino. Bueno, lo que nosotros nos planteamos con este curso es romper la manera esencialista de ver la realidad, romper la pretensión de que una teoría se pueda aplicar tal y como los fundamentos de esa teoría dice que opera la realidad, digamos, directamente a la situación donde se desenvuelven nuestras prácticas. Es imposible pretender que un formulado que fue pensado desde la teoría se ajuste a las necesidades de una práctica que es completamente diferente a como fue formulada. Entonces, no decimos que la teoría no sirve. Lo que decimos que a esa teoría que carece de contexto, nosotros lo que vamos a tener que hacer es adaptarla. No decimos que la modernidad es lo peor que nos pudo pasar. Por supuesto que estamos comunicados con un elemento de la tecnología, como una computación, como Internet, disponemos de aire acondicionado, calentamos el agua del mate que Juan está tomando
con una cocina, y tenemos elementos tecnológicos que nos permiten mejorar la vida. Ahora, no perdamos de vista que lo que tenemos que lograr es un desarrollo de humana calidad. Y si tendemos a, a sujetos obedientes, sujetos homogéneos, sujetos donde se borren las individualidades, el resultado no es el propicio. Y si las herramientas con las que contamos nos plantean un orden que se lleva de patadas con la realidad, será el momento de empezar a repensar cuál es la forma o cómo nos estamos aproximando a nuestros alumnos. Nuestro enorme desafío es, a partir de esta síntesis del conocimiento humano, de la modernidad a la fecha, cómo podemos hacer para construir un traje a medida que se ajuste a las necesidades y los deseos de nuestros alumnos. Los formulados teóricos, los planteos pedagógicos, la ciencia tiende a pensar en un sujeto único, universal, que responde siempre de la misma manera. Nuestras planificaciones, nuestras unidades didácticas, los textos que nosotros leemos, remiten a una especie de sujeto universal, a una especie de práctica pedagógica aséptica, neutral. Lo que cientos de entrevistas nos demuestran que la práctica no opera de esa manera, que en la práctica nuestros alumnos son diferentes, las escuelas son distintas. Entonces, hay que armonizar estos mundos. La respuesta siempre es teórica. Siempre tenemos que valernos de teoría, pero esa teoría es imprescindible analizarla no desde la unidad, no desde el pensamiento único, sino desde el pluralismo, desde la diversidad, desde la adaptación de un saber sabio a la situación de contexto en la cual ese saber sabio se da en la realidad. En definitiva, lo que muchos de nosotros hacemos es leer conclusiones de autores que tuvieron mucho terreno para llegar a una conclusión. Pero claro, nosotros leemos la conclusión. En realidad lo que hacemos es precisamente todo lo que Foucault, Bourdieu, Jimeno Sangristán, Díaz Barriga, Paulo Freire y todos los autores que nosotros leemos hicieron. Ellos fueron al terreno a buscar de qué manera la teoría se presenta. Pero lo que hacemos nosotros es aislar esta situación de terreno y quedarnos con una conclusión. Entonces, lo que los invitamos a pensar es de qué manera podemos adaptar ese saber sabio a nuestra realidad. Esto requiere de una serie de intermediaciones, que es lo que nos planteamos. Se me ocurre, ya que estamos en este punto, repasar un poco los planteos. Si yo pienso en un tipo de publicación que respete las particularidades y las necesidades de esa práctica en terreno, en la cual ocurren emergentes, en la cual el orden no aparece claro. Yo tenía una propuesta, pero ocurrió una cuestión en el aula, tuvimos que no dar clases en el salón y tenemos que ir al patio. O pasó cualquier tipo de cosa, entonces lo que yo tenía previsto hay que ajustarlo a otra situación. Hay un tipo de libro que los adolescentes usan mucho, que se llama Elige tu propia aventura. Imaginen que con Miriam vamos a visitar a Juan, que nos está esperando en Egipto. Tomamos un avión y cuando llegamos al aeropuerto, Juan se indispone y no puede venir a buscarnos. Entonces, lo que hace Juan es manda a una persona con un cartelito. Esa persona, digamos, nosotros no vemos el cartelito, entonces con Miriam nos desesperamos. Entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentando esperando? ¿Nos tomamos un taxi y vamos a la dirección que sabíamos de Juan? De pronto vemos el cartel. Tenemos tres opciones. Tres opciones que son muy parecidas a tengo que dar mi clase y me aparecieron tres cuestiones diferentes para elegir.
Lo que el libro Elige tu propia aventura nos plantea, a partir de estos tres interrogantes, seguir con el cartelito que Juan mandó. Tomar el taxi, ir por nuestra cuenta a la dirección que tenemos, o sentarnos a esperar. Cualquiera de esas tres opciones nos va a dirigir a un lugar. Y ese lugar, a su vez, va a tener distintas respuestas. Entonces, desde ese primer opción, donde había tres alternativas, cada elección que vaya haciendo genera una historia nueva. Lo que yo planteo es que si un libro, para respetar la práctica y respetar las particularidades, debería ser escrito al modo de elige tu propia aventura, donde hay distintas opciones y depende de la opción que yo tome, voy a encadenar una serie de acciones, de decisiones, producto del entorno, de los demás, que van a generar nuevas acciones hasta terminar en el final. Quizás después de 8, 9 paradas en lecturas cortitas, la historia que estoy contando, que finalmente con Miriam decidimos tomar un taxi y salir rumbo a la aventura, nos conduzca a un final muy distinto que si nos hubiéramos ido con la gente que nos dio el cartelito. O si nos hubiéramos quedado a esperar que Juan viniera a buscarnos. Lo que yo digo es que la práctica opera como el libro Elige tu propia aventura. Si yo quisiera comparar esto, que son las prácticas en terreno, con lo que ocurre con los formulados didácticos que comúnmente siguen los docentes, el libro de texto que utiliza un docente, la bibliografía más usada en la República Argentina son esas revistas que se compran en los kioscos y que salen una por mes, de primer ciclo, de segundo ciclo, de señorita maestra de jardín, y que también viene para diferentes áreas. Aunque les parezca increíble, esa revista que se hace en Bahía Blanca, que un profesor de educación física y su esposa maestra empezaron a hacer en el patio de su casa, digamos, en un taller de su casa, se lee más que los lineamientos curriculares. Ustedes van a pasar por aulas de todo el país y van a encontrar el abecedario que sale de esa editorial. No importa que sea una escuela de montaña, no importa que sea una escuela urbana, rural, de la provincia de Buenos Aires o de Catamarca. Esta revista llega a todos lados y es usada por todos los docentes. Las efemérides de este país se trabajan en relación a las gráficas que trabajan esta revista. Y lo único que hace es reproducir algo del orden de la receta. Viene la planificación completa, ustedes la pueden copiar y viene toda la secuencia de actividades. Bueno, por supuesto, esto resuelve el problema cotidiano, pero no da respuestas a la diversidad, a las diferencias individuales, a los distintos tiempos de aprendizaje. Si vamos a los manuales de secundaria, un manual de secundaria, de geografía, de historia, de matemática, del área que sea, tiene 3 páginas de teoría. Después de esas 3 páginas de teoría, un cuestionario para llenar, para evaluar que se haya comprendido esas 3 hojas de información aisladas y sacadas de contexto. Y la respuesta es cortar y pegar, párrafo por párrafo. Entonces, ¿dónde está la operatoria intelectual por parte de nuestros alumnos? ¿Dónde están las diferencias? Si es una lectura homogénea para todos, sin investigar, sin absolutamente nada, y responder a un cuestionario, que lo único que evalúa es la fidelidad de mi respuesta con el texto, es cortar y pegar. Cuando vamos a los manuales técnicos que usamos en los profesorados, vamos a un texto que lo que va a hacer es citar esa palabra, esa categoría, a través de 15 autores que opinan lo mismo, que se pelean con esta situación. Y finalmente nos van a dar 2 posiciones, una crítica y una crítica, una estándar o una no estándar, que terminan con el orden de la receta, que terminan con lo homogéneo. Entonces, lo que planteamos, que el proyecto, digamos, político, social de la modernidad a la fecha, es lograr, a partir de la racionalidad, un sujeto obediente, un sujeto que no contraríe el status quo. Y para esto, pedagogizan a todos los elementos, las redes sociales,
los medios de comunicación y la misma escuela, con un formato único, aparentemente que la racionalidad didáctica, que la racionalidad científica determina como verdadero, que lo que hace es precisamente lo contrario a lo que ustedes verifican que ocurre con sus grupos. Ante grupos cada vez más heterogéneos, más desiguales, con necesidades más particularizadas, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de género, porque cada vez la educación se hace más inclusiva, entre comillas, entonces conviven en el aula personas con discapacidad, TGD, trastornos de atención y problemas de alimentación, cuestiones de género. Entonces, estos alumnos que están atravesados con cuestiones sociales y afectivas tan distintas, tienen necesidades que hacen que su aprendizaje no pueda ser el mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos es una fuerte disonancia entre una teoría, entre un postulado científico, metodológico que plantea un único camino y la realidad que es más al tipo de Elige tu propia aventura que la revista Primer Ciclo, que es del orden de la receta. Entonces, la propuesta de romper con el mito de la unidad es romper las adherencias al pensamiento único, es romper la idea de que pueda existir un formulado didáctico, pedagógico, que aborde la apropiación de un contenido de un modo único. Si nuestros alumnos son distintos, si tienen distinto tiempo de aprendizaje, si tienen distintos contextos, entonces habrá que encontrar una manera de llegar con un mensaje que se adapte a las particularidades de nuestro alumno. Entonces, la idea de romper con el mito de la unidad para afrontar las prácticas de enseñar es ser plurales, es ser diversos, es generar distintas rutas de acceso, distintas elecciones que le permitan a cada alumno encontrar la manera que mejor les parezca esto. Nosotros trabajamos esta propuesta inicial de romper el mito de la unidad con dos autores muy provocativos. Por un lado, José Luis Borges, y por otro lado, Santos Guerra. Santos Guerra arrancaba su clase magistral anunciando un perro hablador. En una conferencia donde muchos maestros iban a capacitarse, Santos Guerra relata la experiencia de un pedagogo brasileño que promocionaba su conferencia diciendo que él había logrado un método de enseñanza que le permitía a su perro hablar. Por supuesto, el interés fue descomunal y asistieron muchas personas. Y en el medio de la presentación ubican a un perro común en una tarima y fotos, flashes y todo el mundo intentando que el perro hablara. Por supuesto, el perro no habló. El perro, a lo sumo, sintiéndose atemorizado por los flashes y por el lugar en el que estaba, solamente dijo, wow. El pedagogo miró a los ojos a cada una de las personas que esperaban una receta magistral, ¿no? El descubrimiento. Y los miró y les dijo, con mi perro me pasa lo mismo que con mis alumnos. Yo le enseño, pero él no aprende. Claro, el profesor lo que plantea es que él repite su clase y la repite una y mil veces. Pero el problema es que los alumnos son torpes, son inmaduros, no desean aprender, no están motivados, no son como antes. Entonces, la disyuntiva es, ¿podemos decir que donde hay transmisión hay aprendizaje? Está claro que en nuestras aulas hay transmisión de un contenido, pero para que el aprendizaje ocurra, tienen que suceder una serie de milagros para que el sujeto que no porta el conocimiento tenga el deseo, tenga la necesidad de querer incorporar eso que se pretende transmitir. Entonces, es más que un problema de inmadurez, de falta de esfuerzo, de falta de trabajo por parte del alumno. Lo que existe es
una idea equivocada que simplemente con decir una cosa, desde el otro lado la están recibiendo con el isomorfismo y de la misma manera. Todas las personas son distintas, son particulares, tienen distintas posibilidades de acceso. Entonces, lo que yo tengo que andamiar, lo que yo tengo que generar son puentes para que cada uno pueda construir el conocimiento. Enseñanza no es lo mismo que aprendizaje. Transmisión no es lo mismo que apropiación. Entonces, lo que Santos Guerra nos plantea con este ridículo, digamos, es esta situación palmaria. Entonces, esta idea de romper el mito de la unidad tiene que ver con lograr finalmente que nuestros alumnos efectivamente aprendan. Y para que nuestros alumnos efectivamente aprendan, vamos a tener que imaginar, vamos a tener que arriesgarnos a buscar múltiples maneras de presentar un contenido, muchas maneras de abordarlo, muchas maneras, muchas hipótesis posibles para que cada alumno tire de la madeja y construya su propio saber. Este tipo de cuestiones es entender el pluralismo, abandonar la idea de una misma forma para todos. Y si no funciona, la culpa no es de quien transmite, sino de quien no hace los esfuerzos por recibirse, por inmaduro. Es la misma crítica que la posmodernidad le hace a la persona obesa, a la persona discapacitada. Algo habrá hecho, habrá comido mal, no hará ejercicio. Entonces, hacerlo culpable de no ser como el corriente. Entonces, desde la didáctica nos proponemos construir un camino de miga de pan para que esta persona se apropie del saber. Borges lo dice distinto. Borges lo dice de una manera poética. En el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan, el personaje que Borges nos cuenta en medio de una guerra, es obligado a encontrar la salida de un laberinto. Durante siglos las personas lo intentaron y no podían. El personaje de Borges en El jardín de los senderos que se bifurcan, lo que, lo que plantea es que cada vez que pensamos en una respuesta, al asumir esa respuesta, lo que estamos abandonando son el resto de las posibilidades. Si nosotros hacemos un paralelismo con el cuento de Borges, con las necesidades de la práctica, si nosotros pensamos la docencia desde un solo punto de vista, estamos encarando bien, mejor o más o menos una de las alternativas, pero estamos descartando todas las demás. En el jardín de los senderos que se bifurcan, Borges lo que plantea que la situación problema no se valida en el espacio, se valida en el tiempo. Entonces no hay una única salida para ese problema. Hay múltiples salidas, hay múltiples porvenires. No hay una sola manera de afrontar la apatía de nuestros alumnos, la desigualdad, la falta de expectativas culturales de desarrollo. Cada docente va a encontrar, al modo del libro Elige tu propia aventura, una manera distinta, diferente. Y esa elección, que es distinta al orden de la receta, lo que va a producir son nuevos encadenamientos y nuevas formas. Borges renuncia a la idea de que para resolver un problema haya una única manera lineal, previsible, porque esa manera lineal, previsible, tiene el defecto de abandonar todas las alternativas. Si somos 10 personas criados en distinto lugar, con distintas trayectorias de vida, con distinta formación y en distinto contexto, es imposible pretender que todos los 10 hagamos una bajada didáctica de un contenido de la misma manera. Entonces, está claro que para la transmisión de un contenido de ciencias biológicas, por más que el contenido sea el mismo, 10 caminos diferentes, lo que van a generar son 10 búsquedas diferentes. Entonces, esta idea de no abandonar
todas las posibilidades. Es lo que precisamente ustedes, ante cada problema práctico, no pueden darse el lujo. Ustedes tienen que lograr que sus alumnos aprendan, que sus alumnos se diviertan, que sus alumnos sean felices. Y para lograr este cometido, les aseguro que no existe una forma única, que no existe una única manera, un único camino. En ese sentido, Borges lo dice de una manera muy clara. Existen múltiples elecciones y cada elección genera un camino completamente diferente. Lo interesante es pensar que en nuestra aula eh, tenemos 25 individualidades diferentes y que cada una se apropia del contenido a partir de su propia elección personal. Entonces, nuestro planteo, contraponiendo lo del perro hablador, no va a ser decir yo transmití, el que no aprende es el otro por inmaduro, sino en intentar encontrar una manera de pintar, de ofrecer, de presentar, como dar una comida a una persona que la pueda recibir en su clave, que la pueda interpretar de acuerdo a su historia, a sus aprendizajes, a sus capacidades, a sus deseos. Nuestra tarea, entonces, es del orden de lo diverso, de lo plural, de lo inimaginable en un formato único, encorsetado. Por eso hablamos de romper el mito de la unidad. Este primer abordaje primero, en relación a un breve recorrido, muy breve, acerca de cómo nos pensamos en la modernidad y en la posmodernidad, ¿no? Para entender esta idea de homogeneidad, esta idea de pensamiento único, esta idea de todos buscando lo mismo, contrapuesta a lo que venimos diciendo que son las aulas dentro del proyecto de romper con esa idea, con esa intencionalidad del poder y el control de la modernidad y de la posmodernidad, planteábamos dos enfoques: Santos Guerra con el perro hablador y Borges con el jardín de los senderos que se bifurcan. No sé cómo venimos con la hora, chicos. No se escucha. Perdón, Te falta queda un minuto un y minuto medio. 30. ¿Cuánto? Un minuto. Un minuto. Bien. Nosotros, para cerrar con este minuto y nos volvemos a conectar con algunos enfoques teóricos de la práctica, en el curso desarrollamos algunas herramientas que dan cuenta de romper con los formatos únicos, ¿no? Apelamos a cuentos, apelamos a fábulas, y en esas fábulas lo que intentamos sensibilizar son escenarios donde lo diverso, donde lo distinto, donde lo inesperado, lo que es del orden de la creación artesanal, ¿sí? Es lo que cuenta. No decimos que estas sean las únicas formas, pero sí decimos que son como llavecitas para despertar ciertas búsquedas. Son maneras más poéticas, más simples, de transmitir conceptos que son complejos. Entonces, estos cuentos, estas aproximaciones más empáticas, digamos, son maneras de poder empezar a trabajar estas cuestiones. Si les parece, Sí. cortamos 10 minutitos, nos volvemos a conectar y lo que vamos a repasar muy rapidito son estas cuestiones que tienen que ver ¿En con... 5? ¿En 5? En 10 minutos, cosa que haya Ah, tiempo 10 como para ir minutitos. al baño o acomodarnos. Listo, En 10 minutos listo. nos volvemos a conectar y seguimos